¿Quién eres? ¿Quién eres, Odiseo menso, que te pareces para no decirme nada o decírmelo todo de un solo porrazo? Poeta sin poemas, funcionario público despedido, obrero encarcelado, campesino sin tierras, músico sin oído, escultor manco, político en camino a la locura del discurso, minoría nacional, huichole que no se da color, cualquier cosa, todo, a un lado o el otro de la línea ecuatorial, porque no eres algo, o nada, porque solo existes, solo eres, nihilista de mierda, ya llega la primavera. Esto está pesado, este visaje está con puro aguardiente. ¿Dónde es que es? Guatemalteco. Ah, guatemalteco, weón. Quesalteca. Imagínense. Con el patrocinio de Quesalteca comenzamos este visaje, Mauricio. Estamos en Entrevisajes, localidad Z15, Antonio Nariño, barrio San Antonio. ¿Qué? Deambulando Bogotá. Así es, viejo Mauri. Hoy de nuevo con dos grandes invitados. ¿Ah? Pero que sea, yo prefiero que hoy Wilson nos presente al nuevo invitado, el jugador de Millonarios. ¿Este man jugó en Millonarios? ¿Cómo era la vaina? Hay un pasado Oscuro, turbio, oscuro. Visajoso este man, pero bueno, Pasado visajoso. preséntenos al invitado, por favor. Mao, César, buenas. Bienvenidos a la caverna del oso. Ayer hablábamos por ahí con la comadre, compañera de viaje, que la gente a veces se deja llevar por vainas raras y entonces ingresa a la U. Alguna vez, aunque con Molina no se juntaban, que ese man vivía en una cueva, que de manera peligrosa y tal. Y es cierto, ¿no? Un poquito. Sí, es cierto. Y de ese parche de la Universidad Distrital, que luego terminó de profesor por allá, metidos todos en otro universitario, donde creo que el señor Palomo también fue profesor. Perfecto. Pues de ahí sacamos esta joya de la corona. Fernando Martínez Pacheco. En los bajos fondos lo conocemos como Mr. Pic. Pero por iniciativa de él, porque cuando a mí me lo presentaron, doctor Luis Fernando, mucho gusto. Digo, no, hermano, no me diga así, yo me llamo Marrano. Si los marranos son mejores que la gente. Cuando han visto un marrano hipócrita, la gente sí es una chanda. Totalmente, sí. Pero- Entonces, poeta, narrador, ensayista, amigo, hermano de esta casa, el hijo bobo de mi papá, porque mi papá no lo puedo decir yo, lo puedo decir Fernando, se tienen un cariño gigantesco ahí con mi viejo, y compañero de viaje Con la hace- mami Mer. con la mami Mer también, compañero de viaje hace más de 20 años, hermano. Gestión cultural, los libritos, la poesía, la militancia, Sí, también. en la vida sin miedo, hermano, que es lo que hemos militado siempre. Bueno, y estamos acá en un visaje que me parece a mí realmente muy potente, ¿sabes? En el marco de un contexto que es el contexto peruano, dentro de lo que es la literatura, pero un contexto peruano que no nos ha llegado por canon, que no nos ha llegado por currículos, a propósito de la obra que vamos a hablar hoy. Un autor, para que ahorita Fernando nos lo va desarrollando mucho mejor, un autor peruano que se llama José Rosas Ribeiro, murió a principios de este año, estábamos hablando ahorita, y una obra, Curriculum Mortis. Entonces, digamos que para empezar y para poder entrar como en materia así bien medular, vamos a hablar entonces, Fernando, el contexto, el movimiento, cómo se origina esto, también un poco cómo llegas a este autor, en qué franjas de alguna manera lo trabajas, y algo que me parece interesante que decías tras bambalinas y esa contraposición con César Vallejo. Hágame el favor. Bien. Antes de comenzar, yo sí quiero dedicar este Visaje. visaje a un man que viajó ya hace rato, hace un par de años, Luis Eduardo Cerrato, compa con el que compartimos mucho, y en la ruta 187 que tomamos para devolvernos a la casa nos encontramos muchas veces para subir a la universidad, hablamos varias veces de este texto. Entonces, Luis Eduardo, en donde esté, compa, ojalá esté conquistando a los 11.000 vírgenes, escuchando música popular, y además de eso... Y corrigiendo gramática, porque escribiendo su libro de poesía marica, como lo llamaba él. Entonces, donde esté, compa, esto es para su merced. podemos recitar de forma Ustedes pueden hacer cualquier visaje que quieran. a manera de homenaje, ya que usted menciona a ese ser humano maravilloso que era el gordo. Él decía, ¿cuáles las ganas de ser poetas, maricas? Primero aprendan gramática, y era un brutal. Era uno de los alumnos favoritos del maestro Calderón y del maestro... yo no sé el nombre. Del profesor de semántica más serio que tuvo la Universidad Distrital. Y entonces él lo veía a uno escribiendo, lo escuchaba a uno sus tonterías de poeta y de escritor, uno con influencia, y decía, usted no sabe ni gramática, marica, pues Sí, él pues, aprendía mucho. gramática. Y era un brutal, era un profesor de español buenísimo. Y sus poemas son célebres en el grupo de trabajo de la Universidad Distrital. Vamos a remitir un par de poemas del gordo, marica. Policía, policía, no te lleves al ladrón, llévate a Alejandra, que se robó mi corazón.
Así. Mensaje. Para terminar, porque creo que tú lo mencionas y muy a propósito con lo que hacen estos manes del realismo, un poema de carácter de color. Caminando, caminando, caminando por la selva, me topié con un león. Este hijo de puta me rasgó. Ese era Ese era sí, su Entonces, poesía mágica, hermoso. entonces. Sí, libro de poesía Pensar, mágica. pensar en él. Sí, eso, genial. Bien, ¿cómo llegamos a este libro? Porque fuimos todos los que llegamos a este libro. Fue gracias a Alejandra Barragán, la calva, a quien el poema de Enrique Arín le cae perfecto. Ella fue lo que lo llevó y empezamos a leerlo y pues lo camellamos y se volvió casi en la Biblia de nosotros durante una época, con Gabriel Benavides, con Quique, bueno, con el combo que nos la pasamos en la universidad. Y lo leíamos mientras jugábamos ajedrez ahí enfrente de la cafetería. Y hablábamos de él y en las celebridades y en los estados que fuera hablábamos mucho del libro. Como les digo, con Luis Eduardo varias veces, con él compartíamos esa misma ruta, la 187 para llegar a la casa o a la universidad, y con el man hablábamos mucho del libro. Y eso, después empezar a averiguar un poco de la obra de Rosa Rivero, porque poco se consigue aquí en Colombia. No solo no se consigue, sino no se conoce. Entonces, bueno, y a mí me parece que es de los poetas más importantes que hay en la literatura peruana. Bueno, vamos a ir como por partes, vamos a ir como contextualizándolo. Ahora hablábamos un poco que hace parte de esas vanguardias tardías. ¿Cómo ubicamos este personaje allí? ¿Qué tiene de esas vanguardias tardías y cómo se desarrolla ya en esa Europa de las vanguardias, como decíamos? Pues hay dos cosas. Un montón de información que recaudó Fernando durante algún tiempo para poder ubicar a Rosa Ribeiro. El boom latinoamericano pone en el reflector a un montón de escritores, ¿sí o no? Sí. Y al tiempo que pone a unos en el reflector, tapa a otros grandes escritores y tapa y oculta a otros movimientos literarios que se gestaron más o menos durante esa misma época. Ribeiro hace parte de un grupo que surge en Perú a partir de un combo que se opone a la literatura oficial y que se opone un poco a Vallejo, Sí, a Vallejo, a García Márquez, a Neruda, a los que cubrió el reflector, ¿cierto? Y estos hombres hablan, en uno de los manifiestos, dicen de hay que patearle el cráneo y estallarle el cerebro a la poesía oficial. Y son básicamente, yo los considero más anarquistas que cualquier otra cosa, en el buen sentido del término. Son anarquistas porque quiebran todo el molde literario. Más adelante vamos a leer algunos de los textos de Rosa Ribeiro. Vamos a ver si con la cámara alcanzamos a hacer algunas tomas para mirar, por ejemplo, algunas formas en que ellos plantean la literatura. Entonces, básicamente, en la década del 70, donde se reúnen en la ciudad de Lima, un grupo de escritores que luego se reencuentran en México, primero en México, y luego se reencuentran en París, en Francia, todos haciendo tránsito, casi todos haciendo tránsito como hombres y mujeres exiliados por las dictaduras del momento. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llama? Hora Cero. Hora Cero. Hora Cero. Pues inicialmente, bueno, José Rosa Rivero nace en Lima el 5 de marzo del 49. Y el man desde pequeño empezó a romper con esa estructura y con esa idea de la literatura tradicional peruana, en donde Vallejo era pues Dios, y para muchos es considerado como el mejor poeta latinoamericano, el mejor escritor. Ahorita hablamos de eso justamente. El man decía que Vallejo, tenía un término que se llamaba el circo Vallejo, porque le criticaba las mujeres, los odios, las enfermedades, los lugares comunes, y el man empieza a escribir acerca de eso. De hecho, él incluso rompe con Vallejo porque fue su primera fuente de inspiración. Él cuenta que estando en tercero de secundaria, él recitó Los Heraldos Negros y se paró frente a un escenario en el colegio y con el puño apretado y tal, tratando de hablar de declamar el poema con toda la emoción, y luego él dice: yo era un ridículo. Después de eso encuentra a Trilce y se da cuenta pues que Vallejo no era la gran figura sobrehumana, y el man trata de deshumanizarlo, de desmitificarlo. Así empieza a tener como una ruptura grande con toda la literatura, empieza a ser sesgado por todos esos combos que veían a Vallejo, pues Vallejo. Y él empieza a estudiar periodismo, porque él fue periodista, y empieza y crea una revista que se llama Estación Reunida. Estación Reunida es donde aparecen los primeros textos de Rosas Ribeiro ya como escritor realmente. Ahí también salieron solo 4 números de la revista y aparecen los primeros textos de Watanabe, de José Watanabe, que es el otro de los grandes, de Tulio Mora, que es otro gran poeta peruano, y de uno de sus mejores amigos que lo acompañó casi hasta el final de sus días, que se llama Elqui Burgos, no sé si lo conozcan, buen escritor también, muy bueno man, escribe poesía, y ahorita cuando hablemos del currículum mortis tiene algo que ver con eso. Papasquiaro también ahí. Pero después, porque es que después de Estación Reunida aparece ese combo de Hora Cero. Hora Cero no fue creado por Rosas Ribeiro realmente, fue creado por 2 manes, uno que se llama Jorge Pimentel, y un man que se llama Juan Ramírez. Ellos dos crean ese Hora Cero, y era un movimiento que buscaba más reunir como todo lo que venía no de la ciudad, sino de las regiones, de la provincia.
y entonces empiezan a aparecer figuras ahí, incluso Susana Vaca, la gran cantante Susana Vaca, aparece ahí y aparece con un combo que se llamaron, luego unos se separaron y armaron lo que se denominó como los poetas mágicos peruanos, en donde hacían unas presentaciones muy beat, en donde con gitanos y laúdes y guitarras y hacían todos unos performances ahí, que para muchos era la locura, pero para otros también generaba una serie de rechazos. Entonces, los manes de Hora Cero convocan a los de Estación Reunida y Rosa Rivero se va para allá con todo su combo y empiezan a montar como esa estructura de una organización en donde buscan publicar cosas en contra del establecimiento. De hecho, empiezan a cuestionar el poder que había en ese momento, porque en ese momento se toma el poder los militares, ¿no? Velasco es que se llamaba el dictador. El golpe general estaba- Velasco Alvarado. ¿De el golpe estaba Sí, de la UNDETA? No. Bueno, Alvarado. Y entonces empieza pues todo el terrorismo, empieza a darse en Lima especialmente. El Sendero Luminoso tiene una fuerza a la berraca. Y el man empieza a escribir también en contra del gobierno. Él decía que Perú era un país caníbal y que la lucha fratricida era una demostración grande de eso. Y entonces la persecución empieza a darse. Además de eso, pues él después de Estación Reunida saca otra revista que se llamó El Uso de la Palabra, que salió un solo número, y luego una revista que se llamó Marca. Y en Marca empiezan a limitarle lo que podían escribir. Y él saca una crítica acerca de una película indigenista y lo amenazan. Y el tipo decide más bien, el hermano de él ya se había ido, había llegado a París, Patrick, se llama Patrick Rosas, y él decide primero irse donde un combo que le llamó la atención, con el que ya tenía contacto a partir de las revistas que había sacado, que es el combo conformado por Bolaño, por Mario Santiago Papasquiaro, por Vicente Anaya y por las hermanas Mara y Vera Las Rosas, que se llamaban eso. Y con ellos, luego en 75, creo que es una de las fechas determinantes ahí en la vida de José Ramón, sí, José Ramón Rosa Rivero. Es la llegada primero a México, donde conforma el infrarrealismo junto con los ya mencionados, y después 77, que es cuando se va para París. Yo tengo una pregunta y es, digamos que Vicente Huidobro, ¿cierto? Digamos que ajá, y digamos que él, es un precursor de estas vanguardias que siguen en Latinoamérica, pero digamos que si él rompe con algunas estructuras que venían dando en la literatura y en la poesía en especial, mi pregunta es, este nuevo poeta, ¿con qué rompe? Porque digamos que ya se rompe con lo que se rompe y se sigue rompiendo con lo que se rompe. Rompamos los frascos, ¿no, Mauricio? Entonces, ¿con qué rompe él? ¿Qué rompe él? Principalmente, el man, lo que hace la obra de los infrarrealistas, pues hay que hablar primero de ellos, algo México, ¿no? Sí, porque hasta ese momento Rosa Rivero, pues sí, había sacado sus textos en revistas y eso. Los infrarrealistas surgen como una manifestación a todo lo convencional, de ahí la frase que mencionaba Wilson. Los infrarrealistas decían que había que romperle la tapa de los sesos a toda la estructura social convencional. Entonces empiezan a hablar de cosas que no se hablaban. Hablar de Dios en la sociedad mexicana, que es profundamente goda. Hablar de política, hablar de homosexualismo y tener toda esa experimentación, porque los infrarrealistas tuvieron una gran influencia beatnik. Y los beats, pues, tuvieron un poco de cosas ahí que de experimentar con drogas, con igual, con un poco de vainas ahí bacanas. Entonces, sí, y ellos empiezan a romper principalmente con el lenguaje y a unificar un poco de cosas que se venían dando con el dadaísmo principalmente. El infrarrealismo la palabra infrarrealismo surge a partir de un artista chileno, Ricardo Mata. Él es el primero que acuña la palabra. Él fue echado por André Breton del combo de los surrealistas. Y Ricardo Mata dice, listo, no vamos a ser surrealistas, vamos a ser infrarrealistas. Está por las jueces y vamos a romper con todo. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Y que es una de las cosas maravillosas que puede verse en este libro, en Curriculum Mortis, es que él empieza a utilizar poesía visual, que se ha desarrollado en Brasil, que casi todos los poetas visuales eran visuales, pero este man, además de eso, prosa poética, poesía, y empieza a jugar con el lenguaje de una manera maravillosa. Con la estructura del lenguaje, poema. sí, con la estructura del poema. Y además de eso, con hablar temas que para ese momento habían sido casi vedados en la poesía. Esa principalmente es la ruptura que tienen ellos. Un poco en el sentido de lo que hablamos en el visaje sobre la condición del poeta y del que lee poesía, que no es una persona muy frecuente de encontrarse, ¿no? Entonces, esa marginalidad, yo me acuerdo que hablamos contigo y con Mauricio, porque estábamos con Andrés Torres también. Estos manes en esencia son marginales también, y son marginales por tres razones. Uno, no pertenecen a la élite social. Dos, una militancia política bien fuerte. Y tres, un hastío con la poesía del establishment, con la poesía del establecimiento, que ya no provoca, ya no genera. Entonces, textos como Curriculum Mortis lo que hacen es dar una patada a ese establecimiento literario y decirles, miren, también hablamos nosotros, también tenemos voz y también podemos decir de otra forma que es también muy válida. Lo que hace Curriculum Mortis, en mi criterio, es poner un hito, poner una marca grande donde toda esa muchachada que hereda Mayo del 68, que es víctima de la persecución policial, porque los gobiernos de ultraderecha se toman el poder con golpes de estado militares o cívicos, ¿cierto?
las dictaduras blandas que llamaron en algún momento, pues estos chicos y estas chicas, con el cine, con el teatro, con la poesía en este caso en específico, pues lo que tratan es de darle también una patada a ese... Con toda la literatura. Además, México en ese momento era el punto de concentración con muchos pensadores y que estaban, bueno, eran resultados Es que México es punto de encuentro de los exiliados de España, de Chile. García Márquez es y además de eso, ellos venían muy ofendidos por todo lo que había sucedido con la masacre de los estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Eso. Entonces empieza a ser un punto de confluencia no solo literario, poético y artístico, sino además de eso un punto central para la revolución en América Latina, para el pensamiento revolucionario latinoamericano, que se vino a manifestar principalmente en el arte, ¿no? En el arte y en la literatura. Pero de ahí, eso fue la cuna y llevó a que creciera el hijo en París, que fue como la otra época, la otra fecha importante en el desarrollo de la obra de Rosas Rivero, que fue 77 cuando llega a París. Oye, ahí es importante pensar, casi siempre nos han enseñado a nosotros que el boom latinoamericano, digamos que fue la gran tendencia literaria, pero entonces tenemos y partimos de una premisa, si se quiere, el infrarrealismo. ¿Sí? Es un movimiento, el infrarrealismo es un movimiento que nace, que hay pocos conocen, ¿cierto? Porque el boom latinoamericano lo opaca un poco, lo esconde, lo oculta, y allí hay un mundo de gente escribiendo, ¿cierto? Bolaños es producto de eso. Y hay, por ejemplo, a mí, de los poetas más grandes que hay en América Latina, Mario Santiago Papasquiaro. Y él, sino que lamentablemente no se conoce, murió muy joven. Enrique Adún, el ecuatoriano. Y el mismo Rosas Rivero se desconocen. De los más mencionados ahí, fue pues por todo el trasegar y no sé, por la extensión de su obra quizás, Bolaños. Roberto Bolaños, no Roberto Gómez Bolaños. No. Pero yo tengo una pregunta, digamos, que puede llegar a ser confrontaria frente al asunto. Digamos que entendamos que el boom latinoamericano es un proyecto más de tipo editorial que de tipo literario, sí, si se quiere, porque pues, hay una mecenas ahí detrás que hace que estos autores que nos ha traído el canon literal latinoamericano se potencien en el mundo. Pero sabemos que hay una serie de casasolas alrededor que no están vinculados con el boom y que sin embargo lograron una potencia y un reconocimiento en las letras universales. Clarice Lispector, Rubén Fonseca, son autores que no... El mismo César Vallejo no está ubicado dentro de la panorámica del boom latinoamericano, porque ese es un movimiento más de tipo narrativo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, porque yo leyendo a Papasquiaro, por ejemplo, o a Rosas Ribeiro, yo encuentro algo que tiene que ver con una potencia de los detalles, porque sí están haciendo ruptura, pero yo creo que es una ruptura absoluta, es una ruptura totalitaria, porque por ejemplo si uno lee a Vallejo con un poema como Los lados eternos, que están los heraldos negros, y hay un vínculo muy fuerte y confrontario contra Dios y toda la idea divina y ese tipo de cosas, pero yo cuando leo a Rosas Ribeiro, cuando leo a Papasquiaro, son el detalle, la potencia de los detalles despedaza más las imágenes que de repente los otros las despedazaban sutilmente. Estos sí entran y arrasan con todo, pero ¿por qué estos casasolas no logran también el triunfo y el reconocimiento como si lo lograron otros casasolas o insulares que estaban alrededor del boom? ¿Por qué? ¿Tú qué puedes decir ahí? Por dos razones, me parece. Gracias, profesor. Está delicioso. Gracias, profesor. Gracias, Guatemala. Guatemala, te queremos. Ya es en el mejor descanso. Pero entonces, ahí voy. Por dos razones, mano. Es que cuando usted decide no militar en el oficialismo, usted sabe a qué juega. Desde lo político, desde lo social, desde lo religioso, desde lo estético, en este caso es de lo literario. Atreverse a decir que César Vallejo no es el gran poeta, pues eso es meterse en una pelea muy brava. Sí. Eso ya es una pelea muy brava. Primero. Segundo. Pelea de tigre contra burro amarrado. Dice mi papá, pelea de borracho hambriento contra empanada tibia con picante. ¿Cierto? Segundo, ya casaste esa pelea. O sea, ya eres paria. Ya eres mal visto. Y si aparte de eso, tú decides que el lenguaje que usas cotidianamente es poético, eso también lo hablamos contigo y con Andrés, Fernando creo que no estuvo en esa ocasión. Entonces tú decides que las palabras que están ahí cotidianamente son poéticas, viejo. Y que la metáfora no es solamente un constructo de un señor experto en hacer poesía, sino que la metáfora está ahí, en la panadería, en la esquina, en la calle, en el lustrabotas, En el aguardiente guatemalteco. en el aguardiente guatemalteco, En la poesía marica, Luis Eduardo Serra. en la poesía con la que abrimos el visaje. Entonces estos manes hacen dos cosas, hermano. La primera es que son completamente anárquicos. Y eso es una fuerza brutal. Y tú y yo, Fernando, la conocemos porque cuando se crea el colectivo cultural Anacaona, no nos hizo mala gente a la universidad desde la directiva. Los primeros que nos hicieron mala gente fueron los grupos de izquierda, en la universidad. Porque nosotros dijimos, no más Juco. Yo cariñosamente le decía a la juventud Corroncha. Félix y el amigo, que ahora somos grandes amigos, pues pasaron esos años de fervor y de vaina. Entonces, cuando nosotros decimos ser anarquistas y apostarle al arte desde el anarquismo, la primera resistencia que encontramos no es la directiva de la universidad, ¿vieron? Son los grupos de izquierda de la universidad. ¿Viste? A estos manes les pasa eso.
Incluso está paradójico el asunto, ¿sí? Totalmente. Siempre Y segundo, y ahora cuando nos metamos ya en los textos de Rosa Ribeiro, el lenguaje que él emplea es un poco la crítica que tú hacías la vez pasada. Mano, el verbo berrear, eso es donde se ha visto poéticamente. No, estos manes cogen la palabra que está ahí en la calle, la voz popular, y ¡pum! Carajo, la vuelven poética, viejo. Ahí hay ejemplos brutales de poemas que ahora vos vas a leer, que yo voy a leer. Y no solo de una manera tan coloquial, sino de una manera bella. Estéticamente bella. Y no solo la ruptura con el lenguaje, ¿no? Sino que además de eso empiezan a tener un problema muy serio, que es quizás el problema que tiene mucha gente, que pueda que sea muy bueno, pero tiene un problema con la edición, con las cosas editoriales, y el poder vender y claro, que le publiquen eso. Entonces, pues, están publicando a García Márquez en México, están publicando, no sé, a Octavio Paz, que van a publicar a un man que está diciendo que se va a chingar a la madre del presidente. ¿Para qué? Y lo peor es que llegan a Europa. Rosa Ribeiro llega a Europa en 77 y se encuentra exactamente con lo mismo. Allá, de hecho, la edición de este libro, que es muy bello, que es una edición bilingüe, que le agradecemos al que lo pueda volver. ¿Decimos el apellido? No. Pero con fuerza de acero debía devolverlo. Con la brutalidad del acero debería devolverlo. Con la fuerza de un hombre de acero debía devolverlo. Ellos se inventan una editorial que son Ediciones El Correcaminos, que es de donde surge esto. Sí. Y entonces, para que Fernando redondeemos ahí para si alguien lo quiere buscar. Es como una triada maravillosa. Entonces es México, Heidelberg, Alemania, París, Francia. La cosa comienza a moverse entre el 77 y 79, que son las fechas que tú das ahora, y el grupo editorial se llama Ediciones del Correcaminos, sí, que es un juego completamente divino de palabras, porque tiene que ver con esos hombres y esas mujeres que en condiciones muy precarias de exilio, perseguidos políticos, amenazados de muerte, hacen este tipo de... Aparte de la inauguración de lo que conocemos como las editoriales independientes y corporativas, que ahorita toques autogestionarse para publicar buenas cosas, ¿no? A que le gusta le sabe. Vamos a ir entonces A París. A París. Vamos a hablar un poco de Curriculum Mortis. Vamos ya hicimos una contextualización de él, pero ¿qué vamos a encontrar en la aquí? temporada de París. Porque es que en París el man llega en 77 y se encuentra con un combo ahí que era importante, ¿no? Ellos los denominaron como los novísimos. Había un combo ahí de poetas peruanos y de escritores peruanos que ya estaban ahí, como Juan Ramón Ribeiro, como... Peruano también. Sí, peruano también. Solo para fumar Como Rodolfo Nostroza, como Escorza, bueno, y él allá, cuando llega, ellos vivían casi todos en una misma calle. Entonces él llega y se encuentra con su amigo, con Burgos, se encuentra con una vieja que me parece también que es maravillosa, que se llama Carmen Ollé, con el hermano, con Patrick, que era el que primero que les abrió como las puertas ahí, Patrick Rosas Ribeiro. Se encuentra con Tulio Mora, se encuentra con Jorge Nájar y empiezan a armar un combo ahí, un colectivo de ellos. De hecho, ellos empiezan a hacer talleres y tenían un combo de discusión literaria. Además de eso, ellos empiezan a organizar el primer congreso de literatura latinoamericana, que pues no se dio porque hubo diferencias de posición. Hay unos querían como monetizar el asunto y otros decían que no, que siempre es la cosa ahí. Y se inventan, como no lograban editar sus libros, se inventan esto de Ediciones del Correcaminos. Y empiezan a sacar estos libros. Curriculum Mortis sale en 1984 inicialmente, pero fue lanzado en el 85, ya como tal, como libro estructurado, que fue el primer libro como tal de Rosas Ribeiro. Después sacó otro libro que se llama... Ay carajo, se me fue el nombre. ¿Qué le digo? Se llama Ciudad del Infierno. Poema apasionado, ¿por qué? No, Ciudad del Infierno, no, todavía no. Y eso fue en 84, 86. En 89 también se da una marca ahí porque el man empieza a trabajar con Radio Francia Internacional y eso le dio la posibilidad de tener dinero y poder empezar a publicar ya con editoriales. Entonces aparecen los libros posteriores. Con Radio Francia Internacional, por ejemplo, una vaina bien importante que es que él se inventa un programa que se llama Palabras Cruzadas y ahí entrevistó a casi todos los grandes escritores latinoamericanos que pues, no han tenido mucha difusión o se conocen medianamente. Bryce Echenique, bueno, incluso hasta William Ospina aparece en uno de los textos de las entrevistas del man. En 2011 aparece País sin nombre, que es la gran novela de él, que es del sentimentalismo de haber dejado su tierra y eso. Luego en 2013 aparece el último poemario de él, que fue Contemplaciones, apuntes de un sobreviviente. En 2019 aparece él cuando llega a París, desde el 77 empieza a escribir unos diarios. Y en 2019 aparece la primera edición de esos diarios, que es la primera parte, Cuadernos de Pasión y Desasosiego, los diarios ordinarios, que fue las primeras cartas del primer diario, 1977 hasta el 93. Y la segunda edición iba a salir cuando comenzó la pandemia. Y no se pudo lanzar, el man luego se enfermó, estuvo muy maluco y muere comienzos de este año. Mauro, yo escuchando estos manes, yo veo un visaje pero tremendísimo y profundo, y uno podría decir la literatura ha muerto, pero cuando uno los escucha a ellos, la literatura se ha desarrollado y se ha nutrido y se mantiene vigorosa, y de verdad que uno dice, hay literatura latinoamericana para rato, y que definitivamente la academia se quedó en César Vallejo, digamos que ahí se quedó y como que llegaron hasta ese punto de esa vanguardia, y resulta que hoy estamos descubriendo un nuevo
una nueva vanguardia, ¿cierto? Y que es arrolladora. ¿Qué visaje? Sí, no, y pon cuidado que hay otra cosa que me parece así bien poderosa, que por eso también quiero que de pronto les digas a los bisajosos que nos están viendo, que allá hay de todo, ¿no, Fernando? Allá hay profesores, hay estudiantes de literatura, hay estudiantes de colegio, tenemos suscriptores, una gran familia de suscriptores ya que pueden llegar a potenciar mucho todo esto que tú estás comentándonos. ¿Qué libros de Rosas Ribeiro uno puede encontrar en las librerías hoy? Porque hablas un poco de... Ese es el berraco problema. Para conseguir a Rosas Ribeiro, los últimos libros los editaron en España, hay que pedirlos. No se consiguen. Miren, aquí hay un berraco problema, y eso lo hablamos, por ejemplo, uno de los personajes que he mencionado, Mario Santiago Papasquiar, no se consigue. Hay una edición de un libro, Aullido de Cisne, que está por internet, pero los demás libros no se consiguen de él. Mi escritor favorito en ese momento, que está vivo, que lo amo profundamente, que se llama Huberto Estabile, perdón, es español. Se consigue un libro, y la última edición la tengo yo. La tuve yo, bueno, porque antes de irme... La vendió para un bisajo. No, la regalé, pero para un cumpleaños mío... No, ese me lo trajeron también. Pero por ejemplo, sacó una antología que se llama Habitación Desnuda, y para tenerla me tocó pedirla a España. No se consigue, por ejemplo, Ángel González, no se consiguen muchas cosas, porque este país, lamentablemente, es una cosa de las editoriales, si no se garantiza la venta por lo menos de 100 libros, no se trae. Busquen libros de Houellebecq, Michael Houellebecq, que es el gran poeta francés en este momento, que ni la mamá lo quiere, pero no se consigue. Toca irnos para España. Vamos para España. Esto es un recuerdo muy bello de la vida, Fernando, usted lo sabe. Esto cayó en nuestras manos hace 20 años, hermano, por a mediados del 90. 95, 96 aparece la calva con esto en la mano. 30 años, Luisito. Sí, 30 Sí. papitos. Y entonces el libro, en físico, el original, que era el que nosotros teníamos, rotó por las manos de los 10 o 8 compañeros que éramos la base del colectivo anarquista Anacaona. Y en algún momento lo multicopiamos, por ahí tengo un original fotocopiado, empastadito y la vaina. Y el libro desaparece en físico, no vamos a decir el nombre otra vez, pero queda esto. Y entonces... El multicopiado, huevón. ¿Sí? Y desde la primera vez que me reencuentro con Mauricio, digo, hermano, hay que hacer una vaina sobre algunos libros raros que no se consiguen. Y entonces pues está esto, está toda la carreta que investigó Fernando, está el conocimiento que tengo yo de Rosa Ribeiro, porque yo quería llevarlo al teatro, así como propuse y llevamos al teatro a Caicedo, con esa obra que casi nadie conocía, que también es un infralibro ahí, que es Recibiendo al Nuevo Alumno, que luego montado en escena fue premio no sé qué, y premio no sé qué, y concurso no sé qué, fueron a Cuba, fueron a Chile con eso, el grupo de teatro de la universidad y tal. Entonces este libro también quería volver una especie de monólogo, alguna vaina en el teatro, pero lo que hicimos fue que lo rotamos por mucha parte, y para mí es un libro que guarda mucho tesoro, mano, en el uso del lenguaje, en lo poético, en lo brutalmente sencillo y directo y hermoso de su poesía. A mí me parece que el libro es una Babel. Es una Babel literaria, Sí, claro. lingüística, es toda una creación ahí, es una construcción de lenguajes, porque cuando lo descubran las personas que lo están viendo, se van a dar cuenta que el man cita Pavese, por ejemplo, en el idioma original, que utiliza juegos del lenguaje, utiliza poesía visual, y además de eso, cita la música. Tiene referencias de Mick Jagger, tiene referencias Zappa. de Keith Richards, De Buñuel. de Buñuel, claro, también, de Franz Zappa. Sí, Zappa, Chuck Berry, bueno, una cantidad de cosas ahí está. Se lee como en tono de jazz o de blues, me parece a mí. Entonces, es una obra maravillosa que es necesario reconocerla y reidentificarla. La llegada a París de Rosas Ribeiro le da esa posibilidad. Y entonces, la obra juega con dos personajes, con Odiseo, con el personaje mitológico, y con el poeta. El Odiseo puede ser el alter ego del poeta, porque incluso hasta menciona a la hija de Odiseo, Jimena, que es el nombre de la hija de Rosas Ribeiro. Y además de eso, empieza a jugar con una cantidad de cosas con el lenguaje. Cuando está hablando Odiseo, cuando está escribiendo Odiseo, escribe en cursivo. Es prosa poética. Y cuando escribe el poeta, escribe en verso. Y es una vaina, un juego ahí bellísimo en cuanto a eso. Y habla acerca de muchas cosas, ¿no? ¿Qué encuentra uno en el libro? Encuentra esa soledad, esa oquedad, ese vacío existencial, que es llegar a una ciudad como exiliado, como casi derrotado, huyéndole a muchas cosas, pero que además de eso está en busca de una raíz, en donde se puede encontrar y se puede reencontrar, y uno empieza a escribirse y a reescribirse a partir del texto. Y París es eso, esa ciudad como vacía para muchos, llena de muchas luces, pero que además de eso es una posibilidad de vida y también un desencuentro con la vida misma. Eso para mí es Genial. Es el currículum, ¿no? Es el currículum. Sí. Ahora está la responsabilidad de que escojas un texto así bien potente para compartirlo del libro. ¿Puedo arrancar? Vale, Luisito. Que se lea un poemita, porque yo la entrevisto. Ay, Diosito. Ya la confianza era, hermano. Para arrimar un poco lo que tú decías ahora, Fercho, para darle gusto a los Visajosos. a los visajosos, los de este lado y los del lado de allá, que son más importantes aún que nosotros. Y para reafirmar un poco lo que hablaba yo sobre el anarquismo,
sobre lo completamente anárquico que es este texto. Estoy en la página 15 si ustedes me van siguiendo ahí. Entonces esto no tiene título porque esa es otra de las virtudes de esta vaina, que usted lo puede abrir donde quiere, comienza a leer un texto magnífico de poesía. Entonces en la página 15 voy a leer una cosa que dice: piedra blanca en mi mano, Jimena con vestido estampado de bacúnines, mi mano se saluda sobre el néctar, si salta ese plop, chao, ombliguito del mundo al que me meto, no es tu ombligo, eres toda, ser toda, ser toda, ser todita, como decir pajarito, como decir trébol, plop, de nuevo, saluda a mi sombra, tu sombra vaga, es el gato de la casa, plop, plop, el salto, plop, plop, la sombra, plop, 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 chao. Ahí, piedrita blanca. Piedrita blanca. Estás hablando con el poema de Vallejo. Claro. Piedra blanca sobre piedra negra. Sí. Ahí está. Y allá aparece Jimena. Y Jimena es la hija que tiene 6 años en ese momento y tiene un overol lleno de bacunines. Porque ahí uno puede pasar por ignorante y uno puede decir, es que aquí no hay nada, ninguna intertextualidad. Y vea, Y me leo el último para darle la palabra a Fernando. Y este tiene por allá dedicatoria de alguien que nos viene estrenando su camisa blanca, ¿cierto? sí. Página 19. Entonces para la niña que está por ahí observando. Dice tu boca. La nota sentimental, diría. No puede dejar Estás pidiendo perdón por algo. Sí. Algo hizo anoche. O no hizo anoche. Hasta las 3 hicimos, ¿cierto? Mira, del cine maravilloso. Tu boca en mis manos, mi sexo en tus manos, tu sexo en mi sexo, mis manos en tu boca, tus manos en mi boca, mi sexo en tu boca, tu sexo en mi boca, mis manos en tus manos, tu boca en mi sexo, mis manos en tu sexo, tus ojos, mis ojos, tus manos en mis manos, mi boca en tu sexo en mis manos, tu boca en mis manos, tu boca en mi boca, mi sexo en tu sexo, tus ojos, mis ojos, tus ojos, tus ojos, mis ojos, tus ojos. A ver, María, tremendo. Sigue viendo. Y ese juego de la reiteración, ¿no? Que se va notando. ¿Usted qué dice, Mauricio? ¿Lo perdonaron? Yo creo, lo perdonaron. Sí, claro. Jodida manía. Romper el silencio. Sueños más negros que el mar de la Bretaña en abril, 1978. Jodida tu costumbre, Odiseo. Tu costumbre de existir con cicatrices y durmiendo sobre una almohada surrealista, de Jefferson Airplane. Jodido, Odiseo jodido. El silencio está roto. Esta página está rota. Estás solo. Puedes comenzar como siempre. Los escándalos son demasiado escandalosos y escandalizan a todo el mundo. Gracias a mí. Y seguir soñando con música en forma de pera o de pacae y pequeños escándalos ínfimos, incoloros, invisibles. Porque el humor es una chamarra negra de rock and rollero copiando a Brando, de Wild One, otra alternativa, On the Water From. Ahora sí vuelves a tus pies fatigados de Medio Oriente, vuelves Odiseo a tu boca repitiendo como un enano idiota, da, 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 da. Y a tus manos haciendo poesía con los signos que te comunican con los sordomudos. Queman el asilo a aprender a hablar o matan a sus madres ahorcándolas con medias nylon. Vienes a leer los versos en ácido de la señora a la que diariamente le pega su marido, distinguido socio del Club de Leones. Los murmullos rabiosos del muchacho que entró al colegio militar para hacerse un hombre entre los hombres y ahora es un recién culiado. Los sueños de las niñas a las que se les prohíbe soñar y masturbarse y sus diarios de frustraciones, el erotismo cambiado por muñecas. ¿Quieres leerlo, Odiseo? Tus sudores ante el confesionario a los 12, 13, 14 años, tus ganas de morir y el suicidio por guerrilla que atrapó a toda una generación que hubiera sido de los bellísimos homosexuales. ¿Quieres leerte, Odiseo? A ti, no tu literatura. Y quieres escribirte escribiéndome. Allí estás, dejándote culiar debajo de las escaleras de la Biblioteca Nacional. Allí estás culiando un muchacho pálido entre los ladrillos de un edificio en construcción en el Jirón Peñalosa. Ese eras tú. Ese eres tú. Estás a un lado y otro de una fotografía inexistente. Es la memoria, el presente perpetuo. No te olvides de ti mismo ni arrojes tu historia a la charca de los puercos. Redescúbrete. Libérate de lo que te es extraño. Rompe en ti lo que te ordenó callar la autoridad. Eres un individuo único en medio de otros como tú. No encierres tu historia en los aros metálicos y fríos del marxismo-leninismo. Odiseo individuo. Replantéate la vida dándote consejos y mándalos a la mierda. Pero, ¿quién eres tú? Ese montón de gente que soñaste ser, que fuiste en algún momento, que eres todos los días. ¿Quién sino el nopal solitario que clama por ser nopal y solitario? ¿Quién eres, pinche Odiseo? ¿Quién eres y qué haces aquí entre nosotros burlándote de cuando hablamos en serio y tomándote en serio nuestras más sinceras mentiras y ensimismándote para quebrar la noche y quebrarte a carcajadas? ¿Quién sino mi personaje inolvidable de Rías Digest? Mueca vacía, mueca de gallo, mueca de gato, mueca o gesto, dolor de muelas, patas de gallo, 2 sandalias sangrando en la puerta del WC. ¿Dónde voy a encontrar tu clave, Odiseo, músico vegetariano? Odiseo, Odiseo, quien quieras. Mueca sin rostro, mueca de caballo llegando último en la última carrera de su vida. Pantalones vacíos, bolsillos volteados, dados, roídos y ya redondos de tanto rodar y rodar, rodar y rodar. Orgasmo de mentira,
Amor reinventado en Kodak Super 8, flor de papel o terciopelo bajo la lluvia, farol chino sin luz, camello sin joroba, ni siquiera dromedario, concierto barroco, solista, de espectador platillero aplaudido en la ópera. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Odiseo menso, que te pareces para no decirme nada o decírmelo todo de un solo porrazo? Poeta sin poemas, funcionario público despedido, obrero encarcelado, campesino sin tierras, músico sin oído, escultor manco, político en camino a la locura del discurso, minoría nacional, huichole que no se da color, cualquier cosa, todo, a un lado o el otro de la línea ecuatorial, porque no eres algo, o nada, porque solo existes, solo eres, nihilista de mierda, ya llega la primavera. Ya puede salir, ¿no? Es Tremendo. bellísimo. Sí, eso es divino. Bueno, Mauro, ¿cómo viste el visaje, Mauro? Revisajoso. Qué visaje tan bravo este visaje, ¿no? Yo creo Muy que académico. fue una clase de literatura este visaje, total. Si la gente quiere saber qué se está escribiendo, cómo ha evolucionado la literatura en Latinoamérica, tiene que ver este visaje. Obligatorio, ¿sí o no, Mauro? Obligatorio. Fernando, muchas gracias. Wilson, No, muchas ustedes gracias. bacán por la invitación, espero poder seguir compartiendo con ustedes, hay hartas cositas por ahí que Que hablar. traiga cositas de Guatemala. Bienvenido, así se Venir llama, a ¿no? leerles los poemas, ese tipo de cosas. Usted me acaba de purgar con esa vaina de Guatemala, qué visaje. Que está delicioso, ya me está bien sabrosito. Entonces, no, de verdad, nuevamente muchas gracias, amigo por el espacio y espero que se repita próximamente. Bueno, chao, Nos chao. vemos en la próxima. Gracias. Chao, visajosos.